Hola hermanos amados, ¿cómo están? Qué alegría poder servirles la palabra de Dios. Qué privilegio inmerecido. Vamos a abrir la Biblia, ¿sí? En Santiago capítulo 1, versos 19, 20 y 21. Vamos a darle este título a este sermón, Aprendiendo a recibir la palabra. Aprendiendo a escuchar es la idea, la palabra. Santiago va a hablar de la forma en la cual deberíamos escuchar, recibir las Escrituras de manera que Dios santifique nuestras almas. Dice la palabra de Dios allí: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aprendiendo a recibir, a escuchar, a oír la palabra de Dios. Saben, en estos últimos años nos han llegado un montón de libros hablando acerca de la relevancia de la predicación bíblica. Gloria a Dios por eso. La mayoría hoy de los seminarios bíblicos conservadores ofrecen en su programa académico materias como predicación expositiva 1, predicación expositiva 2 o predicación bíblica 1, predicación bíblica 2. Buenísimo. Es más, casi a diario en algún lugar de este planeta se dicta algún taller de predicación bíblica también. Esto es tremendo. Quizás estamos frente a una nueva reforma, no lo sé. La iglesia está volviendo, regresando a las Escrituras. El púlpito vuelve a ser el trono de la palabra de Dios, como dijo Lutero. Pero noten que aquí Santiago no se enfoca en la predicación, sino en la recepción de la palabra de Dios. Tremendo. Santiago no se enfoca al púlpito de las iglesias, eso lo va a hacer en capítulo 3. Bien, ahora se enfoca al auditorio de la iglesia. Cómo escuchar la palabra, cómo recibir la palabra de manera que Dios me santifique con ella. Si Santiago viviera hoy, seguramente escribiría un libro o dictaría talleres, no sé, acerca de cómo ser oidores bíblicos de las Escrituras. Repasemos un poquito el contenido de lo que venimos viendo en el capítulo 1 de Santiago. Él habla de la relación del creyente con las pruebas, versículos 1 al 12, con las tentaciones, versículos 13 al 18, y ahora va a hablar de la relación del creyente con las Escrituras, con la palabra, versículo 19 al 27. Y conectando con justamente el versículo anterior, el 18, Santiago nos va a mostrar que la misma palabra que Dios usó para darnos vida, dice allí, es la que va a usar a diario para santificar esta nueva vida, ¿sí? Pero para que este progreso en santificación, digamos, a través de las Escrituras, sea una realidad en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, debemos recibir la palabra, versículos 19 al 21, y debemos practicar esa palabra, versículos 22 al 27. La falta de progreso en la santificación, hermanos, no es responsabilidad de Dios. No es que Dios está de la vereda enfrente en nuestras luchas con el pecado. No es que Dios se cansa de nosotros y nos deja solos. No, el problema no está en Dios, el problema está en nuestra actitud necia, orgullosa, negligente ante la palabra de Dios que escuchamos, que recibimos. Así que a manera de resumen, lo que vamos a ver hoy es esto. Para que la palabra obre santificación en nosotros, hay que recibirla con urgencia, versículos 19 y 20, con pureza, versículo 21, y con mansedumbre, ¿sí? Con mansedumbre, versículo 21 al final. Así que vamos a orar. Dios mío, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mis hermanos que van a escuchar. Ten misericordia de mí que voy a enseñar.
tu preciosa palabra. Te pedimos que tu Espíritu nos santifique con ella, que abra nuestros oídos, que podamos ver las maravillas que hay en tu ley, Señor, que podamos sentir casi tu vara y tu cayado pastoreándonos. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, en primer lugar debemos recibir la palabra con urgencia. Si queremos que Dios obre con poder en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia, santificándonos a través de su palabra, entonces debemos recibirla con urgencia. Verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La expresión que allí se traduce por esto, o en la Biblia de las Américas, sabéis esto, o porque sabéis esto, alude al verso anterior, al verso 18, donde se afirma que Dios nos hizo nacer de nuevo por el poder de la palabra de verdad. Y ahora, conectando esa idea, nos va a exhortar Santiago a recibir esa palabra de verdad para que nos santifique en esta nueva vida. Recibirla de manera urgente, con disposición a obedecer. Lo primero que hay que marcar acá es que la exhortación está dirigida a creyentes, ¿sí? Santiago aquí les llama mis amados hermanos. Noten conmigo, capítulo 1, verso 16, les dice amados hermanos míos. Y en verso 18, Santiago afirma que a estas personas, a su auditorio, Dios les había dado nueva vida por la palabra de verdad. Así que por el resto de lo que vemos en esta epístola sabemos que la exhortación está dirigida a hermanos, pero hermanos particulares. Hermanos particulares. Nosotros sabemos que estos hermanos amados, receptores de esta carta, tenían grandes problemas en realidad para amarse los unos a los otros. Es notable, por ejemplo, ver que Santiago dedica casi todo el capítulo 3 a disertar acerca de los problemas de la lengua que había en la congregación. Tremendo. Ya cerrando ese capítulo, Santiago expone la triste realidad de que en la iglesia había celos, amargura, peleas, orgullo. Qué triste. En el capítulo 4, al inicio, denuncia la existencia de guerras y de conflictos entre los hermanos amados por temas de orgullo. Por eso cuando alguien me dice, ay, cómo me hubiera gustado nacer en el tiempo de la iglesia, la primera iglesia, en el primer siglo, yo pregunto siempre, ¿a qué tipo de iglesia te referís? Porque la iglesia de Cristo siempre ha estado formada por pecadores a los cuales se les dio vida por esta palabra. La palabra de Dios tiene el poder suficiente como para santificar los hábitos pecaminosos de los creyentes. Creemos eso de todo corazón. No es un problema de la palabra, es un problema de la iglesia. Por Juan 17:17 sabemos que Jesús oró al Padre estas palabras: Padre, santifícalos, hablando de sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero hermanos, para que esta palabra de verdad santifique los hábitos pecaminosos que hay en las iglesias, ¿sí? Es necesario, como dice Santiago aquí, que todos los miembros, todo hombre, sea pronto para oír esa palabra, sea tardo para hablar y tardo para airarse. Es como que Santiago acá escribe 3 mandamientos importantes y nos pregunta, ¿ustedes de verdad quieren ver a Dios obrando santificación mediante la palabra con poder en sus iglesias? ¿De verdad? Bueno, hagan esto. En primer lugar, sean prontos para oír, dice Santiago. Todos los miembros de la iglesia, todo hombre, dice el texto, deberíamos ser oyentes diligentes de las Escrituras. El punto aquí es que debemos oír la palabra con la disposición de entenderla y obedecerla. La disposición a la que me refiero la establece el adjetivo ahí traducido pronto. Pronto. Apúrense es la idea, entender. Apúrense a atender. Apúrense a obedecer las Escrituras.
Ahora, esta actitud ante la Biblia solo la van a tener personas que crean de todo corazón que, como Pablo le dijo a Timoteo, es un libro inspirado por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir y instruir en justicia. Solamente esta actitud va a estar presente en una iglesia en donde los miembros entiendan que Dios inspiró las Escrituras y que Dios impulsó a sus escritores a hacer su trabajo de manera perfecta. Eso lo dice 2 Pedro 1:21. Debemos, a la luz de este mandato, aprovechar entonces, hermanos, mejor nuestro tiempo. Debemos buscar oportunidades para escuchar la palabra de nuestro Dios, llenar la mente de las Escrituras, dejar de prestar atención a Netflix, a la televisión, a las redes sociales, un poquito menos de atención a todo eso y dedicársela a las Escrituras, si es que de verdad queremos ver a Dios obrando santificación en nuestro medio y en nuestro corazón. Debemos oír las Escrituras con la misma disposición que tuvo el adolescente Samuel, que le dijo a Dios: habla, Señor, porque tu siervo oye. Mirá vos la actitud de un adolescente ante las Escrituras, ante la voz de Dios. Habla, porque tu siervo oye. Eso es 1 Samuel 3:10. Salomón afirmó la importancia de oír las Escrituras porque detrás de eso aumentará nuestro saber, nuestra sabiduría. Dice en Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber. Hermanos, a la luz de este claro mandamiento, si queremos ser santificados, debemos aprender entonces a tener el hábito de escuchar buenos sermones. Hay buenos predicadores en internet. Si no los conocen, pregunten. Tenemos que comprar buenos libros, comentarios bíblicos. Tenemos que escuchar buenas alabanzas basadas en las Escrituras. Ustedes saben que este mandamiento es súper relevante porque vivimos en una sociedad con DDA, es decir, con déficit de atención. Estamos mal acostumbrados en estos tiempos. Corremos de aquí para allá, nos cuesta quedarnos quietos, prestar atención. Precisamos luces, colores, imágenes, sonidos para prestar atención. Es tremendo, nos cuesta quedarnos quietos. Ahora mismo, en los hogares, escuchando este mensaje, seguramente hay muchos factores que están contribuyendo a la distracción. Pero Santiago dice, ¿quieren ver a Dios obrando con poder, santificación mediante las Escrituras? ¿Querés ver esa santificación en tu propio corazón, en tu hogar, en la iglesia? Tenés que ser pronto para oír. 2, tenés que ser tardo para hablar. Tenemos que ser tardos para hablar. Esta segunda actitud ante la palabra acompaña a la anterior, obviamente. El mandamiento aquí enfatiza la importancia de estar dispuestos a prestar atención, a quedarnos quietos, a guardar silencio. Por eso en Proverbios 10:9 leemos que el que refrena sus labios es prudente. Salomón también dijo que en las muchas palabras no falta pecado y que aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. Es un valor en las Escrituras hablar menos y escuchar más. Quiero ilustrar esto. Recuerden los debates presidenciales que hemos visto. En realidad todo debate, ¿no? No rinde mucho fruto porque las partes están pensando más en lo que van a decir que en lo que les están diciendo. Es tremendo, no se escuchan mutuamente, el diálogo es imposible en un ambiente así. Como dijo alguien, Dios nos dio una boca y 2 oídos, mostrándonos claramente que debemos aprender a escuchar más y hablar menos. Así, hermanos, con esta actitud no es posible prestar atención y aprender algo acerca de la palabra de Dios si no le prestamos atención a las Escrituras, si no nos quedamos quietos, si no disponemos nuestro corazón para oír. Hermano, por otro lado, si yo he sido un buen aprendiz, he sido alguien pronto para oír, entonces hay mucha posibilidad de que el día de mañana sea un buen maestro.
alguien que puede hablar, alguien que puede predicar las Escrituras. Y créanme, la responsabilidad de enseñar las Escrituras es muy grande, muy grande. Se dice, por ejemplo, que cuando John Knox, el reformador escocés, se le dijo que iba a predicar por primera vez, él, dicen sus biógrafos, se deshizo en lágrimas y se retiró a su cuarto. ¿Escuchaste eso? Su semblante en los días siguientes declaraba el aprieto en el que se encontraba su corazón. ¡Wow! La abrumadora responsabilidad de tener que hablar en nombre de Dios y explicar el libro de Dios al pueblo de Dios abrumó el corazón de este hombre. El pastor John MacArthur, por ejemplo, quien en 50 años de ministerio predicó literalmente todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo, hermanos, dijo lo siguiente, escuchen, después de muchos años de predicar la palabra, debo confesar que todavía tengo cierta resistencia en mi corazón basada en el gran peso de responsabilidad de usar acertadamente las Escrituras. ¡Fua! Peso en el corazón por la tremenda responsabilidad encomendada de usar bien esa palabra, de verdad. Bueno, consciente de esta tremenda responsabilidad que Pablo le encargó a Timoteo, considerar para el pastorado solo aquellos hombres que sean idóneos para enseñar y que reflejen en su vida cotidiana madurez espiritual tremendo. Pero aquí, digamos, en el marco del auditorio de Santiago, todo el mundo quería ser maestro de la palabra, sin haber sido antes alumnos obedientes de esta palabra. Por ejemplo, noten capítulo 3, verso 1, dice así, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación o un juicio más severo, responsabilidad más grande, juicio más severo, ese es el punto. Y uno dice, ¿cómo Santiago que no nos hagamos maestros? El escritor de Hebreos, ¿acaso? ¿No dice que todos los hermanos maduros, allí en capítulo 5, deberíamos ser ya maestros? Claro que sí, diría Santiago. Los hermanos maduros. Aquellos que fueron humildes para aprender. Todo el tiempo que hubiese sido necesario, ¿no? Y no los orgullosos, los sábelo-todo. Los hipócritas, los contenciosos, o los que guardan amargura y resentimiento en su corazón. Por eso, hermanos, Pablo le explicó a Timoteo que un candidato al pastorado no debe ser neófito o nuevo en la fe, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo, dice allí, es decir, sea expulsado, echado de su ministerio. Eso lo vemos en 1 Timoteo 3:6. No es así nomás este tema de enseñar las Escrituras. Saben, quizás estos hermanos pensaban que intelectualmente lo sabían todo, aunque no lo sabían todo, pero pensaban que lo sabían todo. Pero sus vidas reflejaban que no habían entendido nada todavía. Hoy sucede lo mismo. Hay personas en las iglesias que pretenden ser maestros de la palabra, mientras que sus vidas cotidianas contradicen las enseñanzas de esa palabra. Quieren enseñar en la iglesia, pero son ásperos o ausentes en sus hogares. Quieren enseñar, pero son orgullosos como para sentarse y aprender. Quieren enseñar, pero no quieren perdonar. Quieren enseñar, pero murmuran de los demás. Quieren enseñar, pero no aman a sus esposas. No son ejemplo de piedad para sus hijos. No se sujetan a sus líderes, no aman a sus enemigos, no rinden cuenta de su vida espiritual a nadie, no se preparan, no estudian, pero quieren enseñar. Tremendo. Sean tardos para hablar, dice Santiago. Ahora queremos ver a Dios obrando con poder en nuestro medio, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro corazón, a través de la palabra. Sí que queremos, bueno, debemos, según capítulo 1, verso 19, ser prontos para oír, tardos para hablar, pero hay algo más, tardo para airarnos, tardo para airarse,
Todo hombre debe ser tardo para airarse en la iglesia. La palabra que se traduce ahí, airarse, no se refiere a un arranque explosivo de ira, sino a un sentimiento interior de enojo, ¿entienden? Nosotros diríamos bronca, ¿no? Que muchas veces los otros ni siquiera lo pueden percibir. Es un enojo guardado en el corazón que solo conoce el Señor porque es omnisciente y la persona que lo alberga, ¿sí? Es un peligro latente en el mundo interior del creyente porque tiene el poder de mutar, digamos, en amargura, odio o resentimiento con suma rapidez. El énfasis aquí parece estar en aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero se ofenden con sus enseñanzas, porque quizás pone en descubierto su modo impío de vivir o su manera maliciosa de pensar o las pasiones inmorales que guarda en su interior o el mal uso de las libertades cristianas con la cual se maneja en la vida, sirviéndole de tropiezo a los demás. Vaya a saber. Lo cierto es que esto pasa. La palabra se predica y la gente, aún dentro de la iglesia, aún creyentes, se ofenden. Pablo preguntó a los hermanos de Galacia, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¡Wow! Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y sí, eso es lo que estaba pasando. Pero saben, aprendí que igualmente vale la pena enseñar la palabra. Es más, creo que no hay muestra de amor más grande por la iglesia del Señor que enseñarles la palabra del Señor. No hay. No siempre van a escuchar, obviamente, lo que quisieran oír, pero siempre van a escuchar lo que se precisa oír. Si es que de verdad estamos abocados a enseñar la palabra de Dios y no nuestras ideas. Parece ser que el problema prominente entre estos hermanos eran las discusiones y los debates acalorados. Sean tardos para airarse, dice Santiago. Juntemos todo. Imagínense, bocas abiertas para discutir, oídos cerrados para escuchar humildemente la reprensión, engendraban enojos en la congregación, resentimiento, amargura. Tremendo conflicto. Tremendo. Parece que ellos discutían por un lado acerca de las verdades de Dios, de la palabra de Dios, de la teología, pero con celos, amargura y orgullo en sus corazones. Tremendo es eso. Noten, en Santiago 3:14, acompáñenme, leemos esto, dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es decir, no es la que viene de Dios, sino terrenal, animal, diabólica, tremendo. Tremendo. Si tenés celos amargos, contención y amargura en tu corazón, bueno, entonces no hables, no prediques la verdad. Esa forma de ser no viene de Dios, es terrenal, es animal, es decir, pasional, es diabólica. ¡Wow! Es diabólica, dice Santiago. Ellos hablaban acerca de la verdad de Dios, pero con la sabiduría, digamos, satánica, imperando en sus corazones. Esa sabiduría que nos hace creer de que se puede tener doble vida, que podemos servir a Dios, enseñar de la palabra de Dios y exhortar a la iglesia con la palabra de Dios y por otro lado vivir en pecado, albergar amargura, resentimientos, celos, odio, orgullo en el corazón. Esa sabiduría no viene de Dios. Nosotros no tenemos que seguir a un líder así. Eso es terrenal, animal, diabólico, dice Santiago. ¡Wow! Lo cierto es que en un ambiente de ira, orgullo, ira encubierta, ¿no? Orgullo, amargura, resentimiento, celos, la palabra de Dios no va a producir santificación. Ese es el punto de Santiago aquí. Por eso en el versículo 20, avancemos un poquito, Santiago tira un principio que es impactante y que tenemos que entender los creyentes. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, Santiago nos recuerda que la ira del hombre no produce la vida justa, recta, que Dios quiere que vivamos.
No hay chance de que eso suceda. La ira del hombre, aunque se vista quizás con ropajes piadosos, no puede producir vidas justas en la iglesia del Señor. Piensen, esto es así, en un ambiente de enojo, de retos, de amargura, de enfrentamientos, falta de perdón. No va a haber santificación. No va a haber santificación. El pueblo de Dios es santificado solamente cuando el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios que está siendo predicada por un hombre de Dios y la aplica con poder a las almas. Y eso es lo que queremos ver en nuestra iglesia, en nuestro corazón, en nuestras familias. Los creyentes no se santifican ni maduran cuando la palabra se enseña o se escucha, porque este es el énfasis de Santiago aquí, o se escucha con amargura en el corazón, con pecado en el corazón. No vas a poder escuchar la voz de Dios si estás resentido con el hombre que la está enseñando. Por supuesto, a veces el problema está en el que la enseña, claro que sí, porque quizás la enseña la palabra, pero a la vez maltrata a las personas o es inconsistente en su vida, es un hipócrita orgulloso y todos lo saben. De eso va a hablar Santiago en el capítulo 3. De hecho, la iglesia de Cristo ha sido más lastimada por líderes iracundos, necios y orgullosos que por la persecución, hermano. En serio, créanme, la iglesia de Dios ha sufrido más daño de parte de los autoproclamados maestros hipócritas que del mismo Satanás. Claro que sí, pero aquí Santiago se refiere a los oyentes de esa palabra. Debemos preguntarnos, ¿será que no estoy progresando en santificación? Porque estoy resentido con quienes me lideran, con quienes me enseñan, me aconsejan y me presiden en el Señor. ¿Cómo puede ser que, a pesar de que leo tantos libros, escucho tantos sermones, no puedo escuchar la voz de Dios? Wow, saben, hermanos, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento silencioso son como sedantes poderosos que adormecen el alma a la hora de oír las Escrituras. Esto es tremendo. Así que, hermanos, queremos ver a Dios obrando santificación con poder en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras iglesias. Debemos recibir la palabra con urgencia. En segundo lugar, debemos recibir la palabra con pureza, con pureza. Noten, verso 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Noten, el texto es muy claro. Para poder recibir la palabra, de manera que Dios nos santifique, antes, dice el verso 21, hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Para recibir hay que desechar, ese es el punto. Para recibir la palabra hay que desechar el pecado. De hecho, el participio que ahí se traduce desechando, literalmente significa despojándose o desvistiéndose. Qué cuadro vívido, ¿no? Porque en su uso metafórico esta palabra ilustra de manera clara la actitud que el creyente debería tomar ante este tipo de pecados que desagradan a Dios y le impiden escuchar las Escrituras. Deberían quitárselas de encima estas cosas, mediante la confesión y el arrepentimiento, como si fueran prendas de vestir sucias y malolientes, o como si fueran un chaleco de fuerza que le atan las manos a la hora de querer agradar a Dios. Tremendo. ¿Qué cosas habría que desechar si queremos ver a Dios obrando con poder, santificación en nuestras vidas? Bueno, Santiago habla inmundicia y malicia. La palabra que se traduce inmundicia se usaba para describir la cera que se alojaba en el oído y que hacía dificultosa justamente la audición. Qué ilustrativo es Santiago, porque la ira, la amargura, las contiendas, los celos, el resentimiento son como esa cera que se aloja en el oído y que nos impide escuchar la palabra de Dios y por ende ser santificados a través del poder de esa palabra.
Esto es muy simple y lógico. Dios nos santifica por medio de su palabra, ya lo vimos. Pero si estoy resentido con quien la enseña, si estoy resentido con la persona que tengo al lado, tremendo, no voy a poder escuchar la voz de Dios. Y por tanto, no va a haber santificación en mi vida. Ese es el punto. ¿Qué hago? Tengo dos opciones. Me voy de la iglesia, pero el problema con eso es que me llevo mi amargura y mi resentimiento a otro lugar, o me humillo y pido perdón y arreglo las cosas. Después vamos a terminar pensando en eso. Santiago también dice, hay que desechar la malicia. Quieren ver a Dios obrando con poder, santificación a través de su palabra en sus vidas, su hogar, la iglesia. Desechen la malicia. Esa palabra malicia se refiere a los motivos que se encuentran bajo la superficie de nuestras almas, ¿entienden? Los malos pensamientos, los malos deseos, malas actitudes hacia Dios o hacia los demás, que realmente lo que producen es una barrera entre la palabra de Dios y nosotros. Tremendo. Noten que los hermanos aquí tenían la palabra de Dios implantada, como dice el verso 21, en sus corazones, porque eran salvos. Después lo vamos a explicar, pero los conflictos con sus hermanos, los enojos, los celos, la amargura, el orgullo, estaban ahogando el fruto de la santificación en sus corazones, ¿entienden? Algo andaba mal. Debería crecer en santificación la iglesia a medida que va escuchando esta palabra y la va recibiendo, pero eso no estaba pasando porque algo estaba mal en sus corazones. Nunca el problema es de las Escrituras, sino de nuestros corazones. ¿Será, hermano, que no deseamos oír la palabra porque estamos amargados, resentidos con algún hermano a quien nos rehusamos, digamos, a perdonar? Es como si Santiago todo el tiempo nos estuviera diciendo, ustedes quieren ver a Dios obrando, ¿no? Santificación entre ustedes. Ustedes quieren salir victoriosos en medio de las pruebas. Ustedes quieren resistir la tentación. Ustedes quieren tener vidas cristianas victoriosas. Bueno, desechen el orgullo, desechen el enojo, desechen la amargura, desechen el resentimiento, los celos amargos, los conflictos con los hermanos y reciban con toda humildad y mansedumbre la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo Santiago, en resumen aquí. Hermanos, esto es muy serio, en serio, es demasiado serio esto. En Efesios 4:31, Pablo nos exhorta, nos dice lo mismo, con otras palabras. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Es lo mismo. ¿Saben? El tiempo y modo allí, verbal, demandan una obediencia urgente. Lo que Pablo está diciendo es quítate de encima esa ropa sucia, quítatela de encima ya. Esa ropa pertenece al viejo hombre. Así éramos antes, ahora no podemos seguir siendo de la misma manera. Quítense, es la misma palabra que usa Santiago, como si fuera un ropaje sucio. Sacátelo de encima. Ustedes saben que en la Edad Media existían los vestidos envenenados, ¿no? Así de peligroso es convivir con la amargura, con el enojo, con la ira, con la gritería, con la maledicencia. Nos tenemos que quitar de encima esas prendas o nos van a matar, van a arruinar el proceso de santificación, nuestra comunión con Dios, con los hermanos. Va a hacer que nuestra vida cristiana sea miserable. ¿Por qué no crece la iglesia? Bueno, quizás acá tenemos una pista, ¿no? ¿Por qué los hermanos no progresan en santificación? Aquí tenemos una pista. De hecho, la palabra que se traduce amargura allí, en Efesios 4:31, proviene de una raíz que significa punzar, tremendo esto, atravesar, imagínate, cortar, Es más, la raíz de la palabra hebrea que se traduce amargura, le agrega la idea de algo que pesa en el corazón. La amargura, hermanos, no hace feliz a sus poseedores. La amargura es una carga pesada que lastima hasta lo más profundo el corazón de sus víctimas.
Es más, en Hechos 8:23 a la amargura se la asocia con una bebida amarga llamada hiel. ¡Qué ilustrativo! Porque la amargura, el resentimiento es volver a sentir el sabor amargo de la ofensa, ¿sí? Todos los días. La Biblia compara la amargura también en Hebreos 12:15 con una raíz que nadie ve, pero que está creciendo, y cuyo fruto tarde o temprano va a contaminar a los que rodean a esa persona. Tremendo. La amargura, hermanos, cierra, tapa los oídos a la palabra de Dios. Frena el proceso de santificación, hace sufrir tremendamente a su poseedor y contamina a aquellos que le rodean. No es un tema menor. Yo he visto, hermanos, en estos 23 años de ministerio pastoral, almas deprimirse, sufrir ataques de pánico, hermanos, estancarse en su progreso espiritual por causa de la amargura. Por favor, ¿por qué convivir con ellos? Desechemos la amargura para poder después recibir las Escrituras y ser santificados. Recordad, la falta de perdón, la amargura, son como sedantes que adormecen el corazón a la hora de oír las Escrituras y progresar en nuestra santificación. Por eso Santiago dice, ¿ustedes quieren ver a Dios obrando con poder en medio vuestro? En primer lugar, deben recibir la palabra con urgencia. En segundo lugar, deben recibir la palabra con pureza. En tercer lugar, deben recibir la palabra con mansedumbre. Noten la segunda parte del verso 21. Una vez que desechamos estos pecados ocultos, ¿sí?, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí está. El verbo traducido recibid ahí es un aoristo imperativo, es decir, es un llamado urgente a tomar una acción específica. Imagínate que suena la alarma de incendio, vos no te vas a quedar quieto, vas a hacer algo, vas a salir corriendo, vas a hacer sonar la alarma, vas a hacer algo. ¿Qué puede ser tan urgente? ¿Por qué un llamado así, tan fuerte de parte de Santiago? Bueno, hermano, es urgente desechar el pecado para poder recibir la palabra con mansedumbre y de esa manera, hermano, ser liberados de estos pecados que nos agobian el alma. La frase traducida allí con mansedumbre es enfática, porque en el original está ubicada al principio. Con mansedumbre, recibid la palabra, etc. Ese es el punto. Así que más que a la acción externa de escuchar o de recibir la palabra, Santiago enfatiza la actitud interna con la cual la recibimos. Cuando estamos en la iglesia todos ponemos cara de estar escuchando la palabra. El problema es cuando alguien nos pregunta de qué habló el predicador, ¿no? Tremendo. La podemos caretear, como decimos, y decir, bueno, estuvo muy bueno el sermón, fue un impacto para mi vida, fue un banquete espiritual. Pero la verdad es que más que el acto de sentarse, quedarse quieto y escuchar, el punto aquí es la actitud con la cual escuchamos. Tenemos que ver con mansedumbre, recibir con mansedumbre esta palabra. Mansedumbre es fuerza bajo control, entiéndase, bajo el control del Espíritu Santo, ¿no? Es aquel aspecto del fruto del Espíritu Santo que capacita al creyente para colocar como prioridad la voluntad de Dios por sobre sus pasiones, sus reacciones, sus emociones, sus decisiones y aún su deseo de venganza. En Gálatas 5, 22, 23 leemos que el fruto del Espíritu, ustedes se acuerdan, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Ahí está nuestra palabra. El erudito en griego, Vine, dice que la mansedumbre es la capacidad espiritual por medio de la cual podemos aceptar los tratos de Dios para con nosotros sin disputar ni resistir. Qué interesante, como hizo Jesús, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando él padecía no amenazaba,
sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué grande nuestro Señor. Modelo de mansedumbre. Mansedumbre, hermanos, es docilidad. Mansedumbre es sumisión, ¿sí? En este caso a la palabra de Dios. Para que la palabra nos santifique, tenemos que decidir recibirla con la clara intención de sujetarnos a ella, de ponernos debajo de ella, de dejarnos moldear por ella. Ese es el punto. Hermanos, Dios es espíritu, dice Juan 4:24, es decir, no tiene manos ni herramientas, todo lo hace con su palabra. Él trata con nosotros a través de su palabra. Pablo le dijo a Timoteo que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí? ¡Qué hermoso eso! Timoteo estaba preocupado porque la gente se oponía, se apartaba o aún menospreciaba la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ministrar entonces? Como pastor joven, si nadie quiere escuchar la palabra. Pablo le dice, no, ánimo, la palabra es inspirada y es útil para todas estas cosas, Timoteo. Usa la palabra, no te preocupes. Tremendo, la palabra es poderosa para enseñarnos cómo vivir en piedad. La palabra es poderosa para reprendernos, retarnos cuando salimos de ese camino de piedad. La palabra es poderosa para corregirnos, es decir, para enseñarnos cómo volver al camino, otra vez, mediante el arrepentimiento y la confesión de pecado. Y luego que estamos otra vez en el camino de piedad, nos instruyen en justicia acerca de cómo continuar, aunque tengamos que arrastrar consecuencias de lo que hicimos. Cuando pensamos que lo echamos todo a perder, cuando no vemos la salida al control agobiante de nuestros pecados sobre nuestras vidas, cuando las consecuencias son difíciles de soportar, Dios se acerca con su palabra y nos corrige e instruye en justicia, mostrándonos que hay todo un camino por delante, ¿sí? Para glorificar su nombre. Pero si nosotros no recibimos a esta palabra con urgencia, en pureza y con mansedumbre, ¿cómo vamos a progresar en santificación? Aquí Santiago dice que los creyentes deben recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que el creyente tenga que recibir la palabra que ya le ha sido implantada en el corazón? Bueno, la palabra fue implantada en nosotros en el acto de salvación, como dice el verso 18. Noten, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Ven? Ahí fue implantada esta palabra en nuestros corazones. Ahora es preciso que esa misma palabra de verdad crezca en nosotros, eche raíces profundas en nuestro mundo interior, dando frutos de santificación en nuestras vidas. Pero esto es importantísimo, porque si eres creyente, ya has comprobado el poder soberano que ejerce Dios a través de su palabra, porque lo viviste cuando fuiste salvo. La misma palabra que Dios utilizó para salvarte de la pena del pecado, de la paga del pecado, es la que va a usar cada día para santificarte del poder, del control agobiante del pecado. Fue poderosa para darte vida cuando estabas muerto. Será poderosa para santificarte en medio de las tentaciones. Claro que sí, ya lo viviste. Conoces el poder de las Escrituras. De hecho, hermano, ¿te acordás cuando el Señor te salvó? Estoy seguro que no podías dejar de leer tu Biblia. Tremendo. Te quedabas quizás como yo noches en vela, leyendo las Escrituras. Qué lindo. Hacías anotaciones allí acerca de las verdades que te impactaban en cada sermón que escuchabas.
escribías tu Biblia, la subrayabas, marcabas las preposiciones, no sé, las conjunciones, no sé, pero hoy te encontrás atado a tus pecados. La amargura, la ira, te impiden disfrutar de la palabra, el orgullo, los celos. Tremendo. Bueno, Santiago acá te va a dar un ánimo tremendo, si esa es tu condición, porque Santiago afirma que la palabra implantada puede salvar tu alma, hermano. Hermoso, la palabra de Dios es poderosa para librarnos de cualquier situación desesperante en la cual nuestro pecado nos haya metido. Hermoso. Recuerden, esta no puede ser una referencia a la salvación de la condenación eterna del pecado, porque Santiago acaba de afirmar que le escribe a hermanos amados en el verso 19, que ya han sido regenerados, allí en el versículo 18. Lo que pasa es que por un lado la Biblia dice que fuimos salvados de la paga del pecado, el infierno, pero por otro lado dice que estamos todos los días siendo salvados del poder del pecado. Es decir, fuimos salvados del infierno y estamos siendo salvados de la esclavitud al pecado que antes nos dominaba. En Romanos 6:22 se unen ambos conceptos. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, hermoso, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermoso, el fruto de la salvación, de la pena del pecado, es la santificación diaria del poder dominante del pecado. ¿Entienden? Fuimos salvados de la condenación. Estamos siendo salvados del control del pecado sobre nuestras vidas. Y lo más lindo, quizás de todo, que la Biblia revela que algún día seremos salvados, no solo de la pena del pecado, no solo de la paga del pecado, no solo del control y del dominio del pecado, seremos salvos de la presencia del pecado en nosotros. Algún día, hermano, la lucha contra la amargura, el odio, el orgullo, los celos, los conflictos, terminará. En Romanos 13:11, Pablo nos alienta diciéndonos esto: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Entienden? Qué hermoso. Pronto seremos salvos completamente de la presencia del pecado, pero ¿por qué no cambio entonces como yo quisiera? ¿Por qué a veces siento que sigo siendo esclavo de mis pecados, que no progreso en santificación si la palabra de Dios es poderosa para librar, para salvar mi alma de esto? ¿Por qué? ¿Por qué aunque escucho sermones acerca del perdón, no puedo perdonar a mi cónyuge? No puedo perdonar a mi hijo, no puedo perdonar a mis padres, no puedo perdonar a mis líderes, no puedo perdonar a mis hermanos de la iglesia. ¿Por qué será, pensando en otros, que los miembros de la iglesia, aunque escuchan la palabra de Dios domingo tras domingo, no maduran espiritualmente? ¿Por qué será que mis hijos, aunque escuchan la palabra de mis labios, no crecen en el Señor? ¿Por qué mi esposo, que escucha tantos sermones por internet, que lee tantos libros de teología, que habla tan bien de la Biblia, sigue siendo áspero conmigo? Sigue siendo un mal ejemplo en casa. Si la Biblia es tan poderosa para librarnos. Claro, bueno, es el punto de todo este párrafo. La palabra actuará con poder en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, cuando la recibamos con mansedumbre, con pureza y con ese sentido de urgencia que se hablan los primeros versículos que leí hoy. ¿La palabra de Dios tiene poder para santificar y ordenar una familia en caos? Claro que sí, claro que sí. Pero nada de eso va a pasar hasta que todos los integrantes de esa familia desechen sus actitudes pecaminosas y reciban la palabra con estas actitudes. La palabra de Dios ¿tiene poder para restaurar un matrimonio en crisis? Claro que sí, lo hemos visto muchas veces. Pero nada de eso va a suceder en ese matrimonio si ambos cónyuges no reconocen su pecado, no lo confiesan, no lo desechan, para luego recibir el consejo de la palabra con estas actitudes.
La palabra de Dios que no tiene poder para purificar una iglesia, sanar sus divisiones, sus conflictos interpersonales irresueltos. No tiene poder para hacer morir la amargura, el resentimiento en sus miembros. Por supuesto que tiene poder para hacerlo, pero antes, para que eso suceda, todos sus miembros deben reconocer, confesar y desechar esos pecados ocultos allí y deben humillarse y recibir la palabra con total urgencia, pureza y mansedumbre. Pero ¿qué es lo que generalmente hacemos? Tapamos la culpa, justificando nuestro accionar, racionalizando nuestra conducta, o desviamos la culpa en las falencias e inconsistencias de los demás creyentes. Preferimos usar máscaras de piedad antes que ser descubiertos en nuestros corazones. Pero sabes, hermano, no vas a librarte, no me voy a librar yo tampoco del poder del pecado mientras no lo confesemos, no nos apartemos y no nos expongamos a la palabra de Dios con urgencia, pureza y mansedumbre. Dos reflexiones finales quiero hacer antes de terminar. La primera, Santiago es claro aquí y nos recuerda que la ira del hombre, esa ira oculta, no produce la vida justa y recta que Dios quiere que vivamos, claramente. Esto significa que donde haya amargura, enojo, falta de perdón, murmuración, etc., la palabra de Dios no obrará santificación. Santiago deja muy en claro que no se puede ser espiritual y a la vez estar enojados o resentidos con algún hermano, o con nuestro cónyuge, o con nuestros hijos, o con nuestros padres, o con nuestros líderes. No se puede. Queremos aparentar que se puede, pero no se puede, no se puede. Por eso te digo, si vos tenés un ministerio, si vos enseñas la palabra de alguna manera u otra, aunque sea en forma individual, a través de un discipulado, o en tu casa a tus hijos, pero estás amargado en tu corazón contra alguien, Satanás ganó la batalla, porque no vas a progresar en santificación. Te estás conduciendo con sabiduría animal, terrenal, diabólica. Quizás a esta altura, uno ya asume a la luz de este pasaje que, en realidad no está progresando en santidad, no por culpa de Dios, no por culpa de los demás, sino porque uno está atado a la amargura y es este pecado allí arraigado en el alma que le impide recibir la palabra. O quizás conoces a algún hermano o hermana que está en esa situación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Jesús nos dio instrucciones súper claras al respecto. Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, esa es la forma de adorar, ¿sí? En aquella cultura, en aquel tiempo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¡Wow! Aquí el caso es de una persona que va a adorar a Dios, va a hacer su ministerio, digamos, cumplir sus obligaciones espirituales, por así decirlo, pero ahí se acuerda de que hay un hermano que tiene algo contra él. En Mateo 18 presenta un cuadro parecido, pero el caso es al revés. Es del hermano que le ha hecho algo a otro, sea como sea un caso o el otro. Lo que Jesús está diciendo es: deja de adorar a Dios. No es tiempo de adorar ahora, no es tiempo de servir, no es tiempo de ministrar, no es tiempo de enseñar. Deja de hacer eso. Llama a esa persona, reunite con ella, reconciliate con ella. Y si para eso es necesario pedir perdón o perdonar, hacelo. A la luz de la cruz, hacelo. Y después sí, volvé a adorar, volvé a ministrar, volvé a enseñar. Ese es el punto. Hasta que no hagas eso, no vas a progresar en santificación. La palabra de Dios no va a echar raíces en vos. ¿Para qué continuar así?
En segundo lugar, Santiago habló de la relación del creyente con las pruebas en los primeros 12 versículos. Después habló de la relación del creyente con las tentaciones en los versículos 13 al 18 y ahora habla de la relación del creyente con la palabra en los versículos 19 al 27. Tremendo. Los tres conceptos están fusionados entre sí. Porque si yo no recibo correctamente las Escrituras, voy a ceder bajo el peso de las pruebas y voy a caer en el pecado que me sugieren las tentaciones. Quizás entonces desmayamos ante las pruebas, cedemos ante las tentaciones porque no recibimos la palabra como es debido. ¿Y por qué no la recibimos como es debido? Porque hay amargura en el corazón, inmundicia, malicia. Pero saben, tenemos un modelo de virtud que ha encarnado estos principios. Nuestro amadísimo Señor Jesucristo, Dios humanado. Porque Él resistió la tentación amparado en las Escrituras. Ante cada sugerencia del diablo, ustedes saben, Él decía, escrito está. Resistió la tentación citando las Escrituras. Precioso, precioso. Nuestro Jesús también soportó la cruz, la prueba tremenda de la cruz, con gozo, porque estaba amparado en las Escrituras. Porque estaba meditando en las Escrituras. En el madero recitó las palabras del Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tremendo, tremendo. Crucificados. Él estaba pensando en las Escrituras. Por eso, como dijo el apóstol Pedro, sigamos sus pisadas. Porque lo más asombroso del caso es que aunque resistió la tentación y vivió una vida sin pecado, de todas formas Cristo fue crucificado como si fuera el peor de los pecadores, porque murió en lugar de los pecadores. Fue tratado en esa cruz como si fuera el culpable de todos los pecados de su pueblo. Se hizo maldición allí, como si hubiera quebrantado la ley. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dios Padre cargó en Él el castigo de nuestra paz. Eso significa que Él murió en nuestro lugar. Pero al tercer día, Dios Padre le resucitó de entre los muertos, vindicando delante de toda su creación la justicia perfecta del Hijo. Como lo indica hasta el día de hoy, la tumba vacía, la ausencia del cuerpo físico de Jesús y los miles de creyentes alrededor del mundo que nos relacionamos a diario con Él por medio de la fe. Jesús está vivo y hoy, sentado a la diestra de Dios, manda a todos los hombres en todo lugar que se vuelvan de sus caminos de pecado a Dios y crean que en la cruz Él estaba siendo castigado en lugar de ellos para pagar la deuda de sus pecados y de esa forma vean en Él su mayor tesoro y decidan convertirse en sus discípulos para siempre, para siempre. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Te pedíamos hoy que por favor la utilices a manera de vara, a manera de cayado, para restaurar el alma de tu pueblo, de tus ovejas, Señor. Tú eres el Dios pastor, que sabes cómo tratarnos. Te ruego, por favor, que a través de las Escrituras restaures el alma de los hermanos o de las hermanas que están frenados en su proceso de santificación, Señor, porque están conviviendo con la amargura, con el resentimiento, con los celos, con el orgullo, con la soberbia, que se están manejando en sus vidas y ministerios con esta sabiduría terrenal, animal, diabólica, que nos hace pensar que se puede vivir dobles vidas, que nos hace pensar que se puede servirte siendo tú un Dios tan santo, viviendo en pecado a la vez. Por favor, Señor, quebranta las almas de los que escuchan este sermón y están en esa condición, pero quebrántalos como sueles hacerlo, no para destruirlos, sino para volver a armarlos
Señor, así como el alfarero destruye la vasija que salía torcida para armar una nueva y perfecta. Por favor, dales esperanza, mi Señor. Infúndeles esperanza. Muéstrales que si desechan esto y empiezan a recibir tu palabra como al principio, como en el día en que fueron salvados, con esa misma inocencia, humildad, docilidad, deseo, tú puedes librarlos. Tú puedes darle una nueva oportunidad. Qué lindo, Señor, por favor, restaura almas. Y también te ruego que si hay alguien que está escuchando este sermón y no se identifica con nada de esto porque nunca deseó tu palabra, nunca obedeció tu palabra porque todavía está perdido en delitos y pecados, te ruego que pueda entender que Cristo murió en su lugar, por su pecado y para darle vida. Que lo guíes al arrepentimiento y a la fe, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.